Continuamos en las Cuatro Esquinas y vamos a recibir ya al director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, recientemente estuvo por aquí el consejero de Cultura, Luciano Alonso. Además de otras áreas, hoy cuando estuvo aquí fue como consejero de Cultura para informarnos e incluso mostrarnos físicamente algo que tenemos por aquí, de hecho, que es el expediente que permitirá que, confiemos en que sea más pronto que tarde, nuestros dólmenes de Antequera puedan ser inscritos, a ver si no lo digo mal, en la lista representativa como Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Qué fue lo que nos vino a contar el consejero? Que yo sé que usted como director estuvo de anfitrión en ese evento. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuánto falta para que pertenezcamos a ese grupo de privilegiados monumentos que gozan de una especial protección, como Úbeda y Baeza? De todo eso queremos hablar con usted. Cuéntenos para empezar, ¿en qué punto del proceso nos encontramos? Bueno, el consejero Luciano Alonso, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, vino efectivamente a Antequera a presentar a la ciudadanía el expediente que la Consejería, que la Junta de Andalucía ha elevado al Gobierno de España, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su tramitación en el Consejo del Patrimonio Histórico Español, para su aprobación, por tanto, y de ahí poderlo elevar a la UNESCO. El expediente tiene una tramitación larga. Llevamos ya casi aproximadamente un año transfiriendo información de los diferentes proyectos de investigación que se han desarrollado en el conjunto arqueológico para la formalización de este documento. Finalmente, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio, el expediente tenía que entrar en la sede administrativa de Madrid antes del día 3 de febrero. Así fue. Precisamente a la semana siguiente fue una sorpresa para la comunidad, para nosotros, el saber que ninguna otra comunidad de las que tienen bienes en la lista indicativa, que son 26 bienes de las 17 autonomías, solo Andalucía había presentado expediente de uno de los bienes que está en esa lista. Uh-huh. Entonces, por aclararlo, lo hemos hablado justo antes de empezar, estamos hablando de que existen como dos procesos, esas dos listas, ¿no?, que ya hemos mencionado, que una es la indicativa y otra la representativa, como dos fases cara a la designación como Patrimonio Mundial. Efectivamente, la lista indicativa es la lista en el marco de cada uno de los estados. O sea, el Estado español tiene una lista indicativa que está conformada por una serie de bienes, de sitios, de monumentos, propuestos por las autonomías, por las 17 autonomías y por las 2 ciudades autónomas, de Ceuta y de Melilla. Una vez que se incorpora a esa lista indicativa, que es una especie de lista de espera, en donde ha de permanecer cada uno de los bienes como mínimo un año. Durante ese periodo sufre análisis, observaciones, informaciones de las diferentes instancias académicas, universitarias. Nosotros hemos permanecido en esa lista 2 años y a los 2 años hemos formalizado el expediente para que continúe su tramitación ya en el ámbito de UNESCO para su incorporación a la lista final, a la lista llamada representativa del Patrimonio Mundial. Uh-huh. De tal manera que el mismo proceso que hemos tenido durante el año 14 a nivel de España, o que vamos a tener durante el año 14 a nivel de España, se producirá durante el año 15 en París, en el ámbito de la sede administrativa de la UNESCO. Si finalmente se concluye que el sitio de los dólmenes de Antequera tiene mérito suficiente como para incorporarse a esa lista representativa, será en la reunión a celebrar en el 2016 cuando se lleve a cabo la inscripción definitiva. Uh-huh. Por lo que nos cuenta usted, es importante que superemos el trámite de esa reunión del Consejo del Patrimonio Histórico Nacional, que es el próximo día 27, para dar el salto al ámbito internacional. Efectivamente. Esta semana en Madrid, en la sede del Ministerio de Cultura, se va a celebrar una reunión del grupo de trabajo del Ministerio, en el que están representados técnicos de todas las autonomías
y lógicamente también la nuestra. Ahí el grupo de técnicos de la Dirección General van a presentar el informe que han elaborado sobre nuestro expediente. Van a plantear cuestiones de modificación o de ratificación. A lo mejor nos llevamos la sorpresa de que el documento ni siquiera hay que tocarlo para pasar a la fase siguiente. El informe que se elabore en la reunión de esta semana será el informe que presente el Ministerio de Cultura al Consejo del Patrimonio Histórico Español, que se va a desarrollar durante los días 27 y 28 en la ciudad extremeña de Plasencia. Ahí estarán reunidas las 17 autonomías en el ámbito político. Cada comunidad autónoma lleva un representante. En nuestro caso nos representa la Secretaria General de Cultura y le acompañamos un jefe del servicio de la Consejería, concretamente el de Protección del Patrimonio Histórico, una arquitecta que ha trabajado con nosotros para la elaboración del expediente y yo mismo. En esa reunión el Ministerio presentará la Junta de Andalucía presentará su candidatura y las 17 autonomías más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla votarán sobre la idoneidad de continuar con este expediente a la siguiente fase. Si eso es así, si se aprueba por parte de los miembros del Consejo, el Gobierno de España hace suyo la candidatura andaluza y se convierte en ese momento en la candidatura española para 2015. Tenemos un tiempo desde final de este mes hasta final del mes de junio para hacer la traducción del documento al inglés. El documento sería bilingüe y en junio se entregaría el documento final al Ministerio, que lo elevaría a la UNESCO nuestro embajador, el embajador de España ante la UNESCO. Primera consulta, si son 26 sitios como los dólmenes, ¿por qué me comentó usted que solamente ha habido uno que ha presentado el expediente? ¿Somos muy aplicados los andaluces o los antequeranos en este caso? No sé si hay más andaluces. No, en la lista indicativa solamente teníamos un bien, que era el de los dólmenes de Antequera. Y lo hemos presentado no al año, sino a los 2 años. O sea, ha habido momentos de reflexión para que informaran otras instancias, ¿no? Lo sorprendente es que en esta anualidad pues ninguna otra comunidad haya presentado ningún expediente de esos 25 bienes restantes. De resaltar, por ejemplo, hay algunos bienes que están en esa lista desde el año 96. O sea, es una anomalía. O sea, si el tiempo mínimo es un año, no es lógico que se esté tanto tiempo, porque en definitiva lo que está es taponando las nuevas iniciativas que puedan surgir por esas comunidades autónomas, nos da más opciones, ¿no? ¿Cómo? Nos puede llegar a dar más opciones a los que hemos tramitado el expediente, ¿no? Sí, bueno, Andalucía tenía siempre el cupo de una candidatura. Evidentemente tampoco lo tenemos todas consigo, o sea, claro, que se podría... como no se va a conseguir si se para, pero claro. Bueno, si se continúa el proceso, opciones hay, ¿no? Exacto. No tiene que haber más. Muy bien. Bueno, la parte de la entrevista que más me gusta, mientras vemos algunas imágenes espectaculares que algunos fotógrafos de Postín y del propio archivo del conjunto arqueológico estamos recopilando. Dentro de ese expediente se recogen pues principalmente dos argumentos para dos criterios, ¿no? Que es como lo llaman ustedes a nivel técnico, para que al final nos escojan como patrimonio de la humanidad, por hablar así en plata que todo el mundo conocemos, como por ejemplo, y es que yo creo que merece la pena que lo leamos, ¿no? Bartolomé, patrimonio de la humanidad en Andalucía solo es la Alhambra, la mezquita, la Catedral Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, que todos son monumentos que conocemos, porque hemos aprovechado algún periodo de tiempo libre para visitarlos, porque hemos ido por algún tipo de excursión escolar o lo que sea, el Parque Nacional de Doñana, el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, o por supuesto, ¿no?, en los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, que no sé si es que a lo mejor también los tenemos ahí muy cerquitas, pero a todos nos suena. Qué orgullo sería que los dólmenes llegaran a estar dentro de ese grupo de privilegiados
lugares protegidos por la UNESCO, que luego explicaremos eso que supone ser protegidos por la UNESCO, pero previamente quiero que usted me desarrolle esos dos criterios con los que usted quiere convencer a todos esos expertos, el 27 y posteriormente en el año 2015 o 2016, porque hay uno que nos sorprende sobremanera, que es la orientación, ¿no? ¿Por qué en aquel momento los antequeranos de la prehistoria decidieron construirlos primero en el sitio donde lo han construido y en segundo lugar mirando hacia, todo el mundo cree que es hacia la Peña, pero luego hay otro dolmen que está mirando hacia el Torcal? Cuéntenos un poco esto, que me encanta además escuchárselo cuando hemos tenido ocasión. La Convención de Patrimonio Mundial establece 10 criterios para acceder a la lista de patrimonio mundial, cultural y natural. Los 5 primeros están dedicados a los culturales y los siguientes, los otros 5, a los naturales. Y la Convención exige que se utilice un criterio, como mínimo. En nuestro caso hemos planteado 2. Un criterio de excepcionalidad es el de las orientaciones atípicas de 2 de nuestros sepulcros o de nuestros monumentos megalíticos. En concreto, la orientación hacia la peña del gran monumento de Menga. Menga no se orienta hacia la salida del sol, como el 99 y pico % de dólmenes de toda Europa y África, hacia la salida del sol en el equinoccio de otoño, sino que se orienta hacia un elemento excepcional del paisaje, como es esa figura antropomórfica de la peña, en donde en el Neolítico final grafían, hacen una serie de pinturas rojas exactamente en lo que se llama la barbilla de la peña. Justo hacia ese punto es hacia donde se orienta esa gran estructura megalítica. Eso es excepcional en el panorama megalítico europeo y africano. El segundo sería, la segunda excepcionalidad dentro de ese criterio, del criterio 1, sería la orientación igualmente anómala, atípica, del tolos del Romeral. El tolos del Romeral no se orienta hacia la salida del sol, sino que se orienta hacia un lugar mágico, excepcional, para los hombres de la prehistoria y para nosotros mismos, como es el Torcal. Entonces, esas dos orientaciones de 2 monumentos de la necrópolis antequerana son los que le van a hacer excepcional al sitio de Antequera. El segundo criterio es el de la monumentalidad. Y en primer lugar ponemos de relieve la monumentalidad de Menga. Menga no tiene paralelo en el megalitismo europeo y africano. Es auténticamente un unicum. Esa cámara y el propio túmulo, aparte de su orientación, que ya lo hemos resaltado en el criterio anterior. Y la monumentalidad igualmente del tolos del sepulcro del Romeral. La monumentalidad, la orientación es algo que llama la atención. No obstante, aunque se cumpla esa excepcionalidad de la orientación, cuando llega el 24 de junio y llega el equinoccio de verano y el equinoccio de invierno, se producen también situaciones mágicas que algunas de las personas que nos están viendo y escuchando han tenido la ocasión de vivir, ¿no? Sí, pero la orientación clave solar de la necrópolis de Antequera se da en los equinoccios. Se da en el equinoccio de primavera, precisamente en fechas próximas, el día 20, 21, 22 de este mes, y en el equinoccio de otoño. Son en esa fecha en donde el sol penetra hasta el fondo de la cámara cúbica de Viera, que la hemos visto anteriormente en las imágenes. ¿Qué pasaba por la cabeza de esos antequeranos del año 2000 y anteriores, antes de Cristo, para decir vamos a construir algo de una forma tan costosa? Porque esa también se la quiero yo escuchar comentar. Es decir, en aquel entonces no había grúas, ni habría apisonadoras, ni había perforadoras. ¿Cómo se construyó? Y así nos hacemos cargo de lo costoso y lo complicado que era para aquel entonces. ¿Y por qué se le metía en la cabeza a esos antequeranos, a nuestros antepasados, construir eso orientado hacia esos sitios? ¿Qué creían que era? ¿Un gigante de verdad? Bueno, o la representación
la representación a través de la forma humana, a través de esa figura antropomórfica, la representación de la tierra, ¿no? de la madre tierra. O sea, tenemos por un lado el sol con la orientación del dolmen de Viera y por otro esa figura humana de la peña, ¿no? ¿Cómo se construyeron los dólmenes, Bartolomé? Porque todos hemos visto en alguna ocasión el vídeo que hemos puesto aquí en la tele, pero estamos hablando de un proceso que también requiere de una gran técnica para estar hablando de hace 4.000 años, ¿no? Efectivamente, yo creo que estas comunidades alcanzaron un nivel tecnológico espectacular, tanto las más antiguas, las de Menga y Viera, como las de las comunidades que construyeron el Tolos del Romeral. Yo creo que el vídeo promovido por el conjunto arqueológico y desarrollado por dos empresas locales, una empresa de Archidona y la producción a través de Cambayá aquí en Antequera, yo creo que es muy ilustrativo, desde el proceso de extracción de los grandes ortostatos, de las grandes piedras de cantera, en una cantera próxima, que por cierto hasta ahora no se había ubicado, no se había localizado con precisión. Siempre se hablaba de la cantera del Cerro de la Cruz, esta que se ve desde los propios dólmenes, y sin embargo se ha podido demostrar a través de los análisis geomorfológicos de la Universidad de Granada que la cantera está en el barrio de San Roque, o sea, está en el mismo plano donde se ubican las dos grandes construcciones de Menga y de Viera. Primero la extracción de esos grandes bloques, después el transporte, el traslado a través de los rollizos de pinos, ¿no? Y finalmente con la preparación de esa excavación, de esas zanjas para colocar verticalmente los ortostatos, cubrirlo todo de tierra para finalmente colocar las grandes losas de cubierta sobre esos elementos verticales de piedra, ¿no? Realmente mucha magia en torno a, y dentro de ese expediente que hemos tenido la ocasión de ojear, pues también se alude, Bartolomé, al famoso pozo, ¿no? Que parece que a todos sorprendió, aunque había algunos escritos a nivel histórico que ya hablaban de él. ¿Qué se sabe del pozo? Y bueno, la verdad es que monumentalidad aporta algo. Yo no sé si realmente es coetáneo a la fecha de la construcción del dolmen o no. ¿Qué se sabe? Efectivamente, el pozo se redescubre en 2005. En 2005. Efectivamente, durante todo el siglo XX, todas las investigaciones desarrolladas, tanto al principio como en los 80, tras la creación de la Universidad de Málaga, nunca pusieron al descubierto esa estructura. Y es en 2005 cuando comenzamos unos trabajos de investigación en el interior de la cámara de Menga, cuando descubrimos una estructura circular con 19-50 metros de profundo. Nos encontrábamos ante una estructura hidráulica que no tenía paralelo, no tiene paralelo en ningún otro dolmen conocido de Europa o África. Como bien has dicho, sí localizamos en ese momento una referencia bibliográfica importantísima, cual es la del libro de viaje de Castilla y Andalucía de una inglesa que se llama Lady Louisa Tennyson. Lady Louisa Tennyson recibe el encargo de hacer un libro de viaje, y cuando planifica su estancia en Antequera, ella ha tenido acceso, ha tenido conocimiento de la memoria del templo druida redactado por Rafael Millana y Argison. Y entonces en ese momento ella decide la incorporación de Menga a su libro de viaje. Por primera vez, la arquitectura megalítica española se incorporaba a la literatura internacional a través de esta señora, a través de Lady Louisa Tennyson. Este libro se publica en 1853 y no tuvo una traslación al ámbito científico español. O sea, la bibliografía española no recoge referencia alguna sobre esta autora, sobre este libro, y por tanto la ciencia, la arqueología, no tuvo conocimiento de este tema hasta fechas muy tardías, hasta el 2004,
que en la revista de Estudios Antequeranos se publica una traducción de este libro, de las referencias que hacía de la visita a Antequera. Y describe perfectamente el pozo en 1851. Habla de la profundidad, no tenía tanta profundidad como la que nosotros hemos descubierto, o sea, el relleno ya estaba colmatando el pozo, y curiosamente, a principios del siglo XX, se toma la decisión, me imagino que por motivos de seguridad, de amortizar, de cerrar definitivamente el pozo. Y así transcurrió todo el siglo XX, hasta principios del XXI, hasta el 2005, que lo redescubrimos en los trabajos arqueológicos. Bueno, pues estamos trasladándonos en el tiempo en compañía del director del Conjunto Arqueológico Los Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, hacia una época en la que tampoco creo que esté de más describirlo, y ustedes han hecho algunas recreaciones que me parecen maravillosas. Es como una especie de laguna de Fuentepiedra, pero gigante, que incluso llegaba hasta Antequera, en donde evidentemente no había construcciones, no había alcazaba. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Y ahora ya volvemos otra vez a lo técnico, a lo actual, a lo formal. Sí, en ese sentido, la información principal que poseemos es la de los 3 grandes monumentos. Evidentemente, los lugares de asentamiento, hasta fechas muy recientes, con los trabajos del AVE, con los trabajos de las diferentes obras públicas, la propia circunvalación de la ciudad, no han puesto al descubierto esos lugares de asentamiento, como son los del Cerro del Marimacho, o lo de la Huerta del Ciprés, o el poblado del Silillo, ¿no? Son comunidades agrícolas y ganaderas, con viviendas de planta circular, que precisamente son las que queremos, toda esta cultura material, la que queremos representar, la que queremos musealizar en el edificio inconcluso, en el edificio del Museo de los Dólmenes de Antequera. Ahí es donde queremos musealizar la llamada prehistoria de las tierras de Antequera. O sea, todas las colecciones arqueológicas que se conservan en el Museo de Málaga y que pertenecen a yacimientos de cuevas, de dólmenes o de poblados, de lo que hemos definido como tierra de Antequera, o sea, todo el norte de la provincia de Málaga, todo ese patrimonio, todo ese fondo que no se exhibe en el Museo de Málaga, todo ese fondo está previsto en el proyecto museográfico del conjunto arqueológico, está previsto que se traslade a la ciudad de Antequera para que se pueda llevar a cabo la musealización de esa prehistoria en el edificio que está a los pies de Menga y de Viera. Polémico edificio, que además se ha utilizado mucho como arma política, y yo le pregunto como técnico, ¿qué siente usted cuando pasan los años y no hay financiación, no hay presupuesto? Tenemos que esperar a que se produzca la designación de sitio dentro de esa lista o como patrimonio mundial por la UNESCO para que cuando ya se produzca esa designación ya se completará definitivamente. Precisamente en la rueda de prensa del consejero, cuando presentabas el expediente, se le hizo esta pregunta y bueno, pues la información es: el proyecto de acabado y de musealización de esa prehistoria de las tierras de Antequera está redactado y supervisado. Ese proyecto se encuentra sobre la mesa de la Secretaria General de Cultura. Creo que es el momento oportuno para incorporar el proyecto a la financiación presupuestaria próxima para la anualidad, no lo sé si el 2015 o 2016, coincidiendo con la inscripción del sitio de los Dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio Mundial. Tiene aproximadamente ese proyecto, tanto de acabado como de museografía, tiene un presupuesto de 8 millones de euros, que es lo que nos llevaría a poder inaugurar ese museo de los Dólmenes de Antequera. Bueno, y esto enlaza ya con algo nos ha contado, es decir, por lo pronto podrá haber financiación, podría haber más financiación. ¿Qué supone que seamos patrimonio mundial por la UNESCO, que se nos designe, que se nos proteja? ¿Es más dinero solamente o cómo va Evidentemente, la capacidad de tutela sobre estos bienes va a seguir recayendo sobre las administraciones que ya lo tienen, que va desde el propio ayuntamiento o la Junta de Andalucía o el Gobierno de España.
en este caso concreto, tanto la gestión del paraje natural del Torcal como la de los dólmenes de Antequera recae sobre dos consejerías de la Junta de Andalucía. Eso no va a variar. Ahora, de alguna manera, el incorporarse a la lista de Patrimonio Mundial lo que viene es a revalorizar estos bienes. O sea, y eso lo sabe perfectamente ciudades como Granada, Córdoba, Úbeda y Baeza, con la incorporación de sus bienes a esta lista representativa del patrimonio mundial o de la humanidad. Uh-huh. Y mientras tanto, la actividad en los dólmenes es incesante, se va a revalorizar en ese momento, pero ya está bastante puesta en valor, con excursiones, con un flujo constante de visitas. Hay como una especie de pique, ¿no?, entre el Torcal y los dólmenes, que un año gana uno, tradicionalmente venía ganándolo siempre los dólmenes. Son gente de muchísimos países los que vienen a Antequera gracias a este maravilloso monumento que tenemos ahí, ¿no? Sí, el momento más alto de visita lo alcanzamos con el momento del descubrimiento del pozo. Yo, en este sentido, con respecto al tema de la visita, a mí lo que me gustaría dejar claro es que el conteo, el recuento de los visitantes, nosotros lo hacemos con asientos, lo hacemos con ticket, y por tanto nuestras estadísticas son fiables. Y me gustaría que, para compararnos con otros, pues el sistema fuese el mismo, el sistema de conteo, y que por tanto se me pudiera pedir cuentas de las visitas del mes de febrero o del año 2010 o 2011 y yo pudiera presentar todos los asientos de nuestros tickets, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay cocina en nuestras cuentas. Ajá. Quiere decir que a lo mejor a la hora de contabilizar la de otros monumentos, como por ejemplo ese natural y maravilloso que es el Torcal, pues se utilizan criterios distintos, más con lo laxos. cual es complicado comparar, más laxos, ¿no? O sea, si no hay un conteo, si no hay un contador o no hay una entrega de tickets, pues no se puede saber con precisión cuántos miles de visitantes tenemos, ¿no? Yo tengo que reconocer en este momento que ha decrecido el nivel de visita a los dólmenes, pero como ha decrecido en el resto de los museos del sistema de museos de la comunidad. ¿Por qué? Fundamentalmente el sector que ha decrecido ha sido el estudiantil, el de los escolares. ¿Por qué? Pues porque a los padres les cuesta pagar el autobús. Uh-huh. Ahí está el decrecimiento nuestro. Puesto que la oferta, por nuestra parte, es la misma. O incluso la hemos incrementado. Uh-huh. Bueno, pues teníamos que hablar inexcusablemente de visitas, de cómo se encuentra el proceso para esa inclusión del sitio dentro de esa lista representativa. Ya hablamos así un poco como el director del conjunto de Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad. De la Humanidad, hemos aprendido un poquito mejor los conceptos. Y bueno, pues vamos a hablar del presente antes de despedirle, de lo que va a ser noticia de forma inminente, porque por lo pronto supongo que para ese equinoccio de primavera tendrán alguna actividad planteada, ¿no? Efectivamente. Tenemos 3 días, 3 jornadas. La vamos a hacer durante los días, vamos a prestar el servicio durante los días 20, 21 y 22, en grupos de 15 personas. O sea, hasta ahora lo hacíamos solamente un día y a partir de esta anualidad van a ser 3 días, 3 jornadas, las mañanas del 20, 21 y 22, para observar esa entrada de luz del sol hasta la cámara cúbica del dolmen de Viera. Uh-huh. La siguiente noticia será esa decisión del Consejo Histórico del Patrimonio Histórico. El 28, que será el 28 de marzo. De este mes. Pero, y luego habrá, bueno, pues quien a lo mejor lo lea de rebote, como solemos decir, vamos a tener informadores de la UNESCO aquí en la primera semana de abril, pero que nadie se confunda, ¿no? Que vienen un poco como visita institucional, por decirlo así. Cuando el Gobierno de España remita el expediente a UNESCO, en París se sigue el mismo proceso de análisis y de evaluación que se ha seguido en este curso en el Ministerio. Y por tanto, UNESCO comisionará a 2 expertos, a 2 especialistas en megalitismo, para que visiten Antequera, para que visiten el sitio de los dólmenes de Antequera. El estado de conservación de los 3 monumentos o el paisaje circundante de los mismos o el estado de conservación, por ejemplo, del Torcal. Ellos elaborarán un informe que será fundamental
para que finalmente la convención incorpore a nuestro sitio, al sitio de los Dólmenes de Antequera, a esa lista representativa del patrimonio mundial. Bueno, pues mucho más que una visita institucional, una visita de trabajo, la que van a realizar informadores de la UNESCO el próximo día 4, que luego lo leeremos en prensa y ustedes se acordarán que lo adelantamos aquí en el plató de las Cuatro Esquinas, que falta muy poquito, que lo mismo en el 2016, podría ser un buen titular, ¿no? El 2016 podríamos estar incluidos o protegidos por la UNESCO, como lo está, y me va a permitir que cerremos la entrevista, otros 3 monumentos llanos andaluces relacionados con la prehistoria, como son, por ejemplo, la Cueva de Altamira, las pinturas de Levante o el yacimiento de Atapuerca, que se dice pronto. Efectivamente. Don Bartolomé, que haya mucha suerte, que sigan ustedes bueno, pues dedicando las horas, los días a revalorizar y revalorizar algo, y bueno, después de esta entrevista yo tengo la sensación, hemos sido los únicos de los 26 que hemos hecho los deberes en este caso, que nuestro conjunto arqueológico está en buenas manos, que bueno, pues volvamos a ser líderes, no en visitas, en los próximos años. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas, no se vayan.